Ahí estamos conectando. Ay, ahí sí. Ahí sí, hola Anto. Ya, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Estoy muy cerca. Bien, no No, cachaba cómo hacerlo, perdón. no, tranqui. Si esto, yo ahora cacho porque la vez pasada me mandé todas las cagas posibles para poder entenderlo. No, pero salió bien. Salió súper entretenido. Oye, ¿cómo estáis? Bien, bien. Bien, Un poco chata igual del confinamiento, de la cuarentena. me Pero imagino. sí, sí, bien. Bien. Oye, ¿cómo se hace? Si yo estoy haciendo este en vivo, ¿se lo está diciendo a mis seguidores que hay un en vivo conmigo? Parece que sí, ¿o no? Sí, o sea, sí, pues le avisa que estáis en Sí. acción y ahí se van a Ah, empezar a conectar. en acción. Idealmente. Ya, bacán, bacán. Oye, habla un poquito ahora, partamos por ti, po. Contemos ¿Ya? un poco, yo aquí, como estoy en este momento jugando de local, eh, como que gran parte de la gente ya me cacha, pero en tu caso, que yo sé quién eres y obviamente sé qué es lo que haces, me gustaría que te presentaras ahí un poquito. Sí, pues yo no soy muy conocida tampoco. Bueno, soy ilustradora, ¿verdad? Eso es lo que me dedico la mayor parte de mi tiempo, pero soy licenciada en historia. Entonces tengo como una doble profesión. Estudié historia y después me empecé a dedicar a la ilustración y como específicamente a los libros ilustrados, a los libros para niños. Entonces, y también hago un poco de cómic, pero como que nunca he publicado un cómic realmente. Entonces a veces me da vergüenza decirlo, pero igual dibujo mucho desde muy chica. Ya, Pero claro, todavía no he publicado nada. Que es más dale. difícil hacer cómic igual, es mucho más peludo. Mira, ¿sabéis qué? Curioso porque la Fran, la semana ¿Sí? pasada, ¿Sí? me contó que le encantaría hacer cómic, pero como que Ah, siente que ella sí, no puede, ¿cachai? Como que no sí, tiene, sí, no sé si era como la disciplina o de repente era como que no le sí, cuajaba finalmente. ¿Qué es lo que sí, encontréis tú sí, que es caché. necesario como para llegar a eso? Pucha, no sé, en mi caso yo creo que yo dibujé cómic desde muy chica, como que dibujo cómic desde que tengo como 10 años, no sé, con mis amigas, y como que siempre ha sido una herramienta como para contar un poco lo que nos está pasando, como en la adolescencia también hablamos como con mi amiga sobre, no sé, casi que cosas muy cotidianas como un carrete o algo así, pero también para contar historias, como que me acuerdo de haber hecho cómics de todo tipo, imitar a Mafalda, Asterix. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Yo creo quizás como la habilidad con un poco con el dibujo y las ganas, yo creo, porque igual es harta pega, es como que tienes que hacer el guión y el dibujo al mismo tiempo, a menos que te consigas un guionista o que alguien llegue con una buena propuesta, pero en general por lo menos a mí me ha pasado que yo hago las dos cosas, entonces es mucho tiempo dedicado a eso, ¿caché? Como mucho tiempo dedicado a hacer el dibujo y el texto, en el fondo. Oye, ¿y cómo describiríais partiendo solamente, concentrémonos en lo que más te cuesta en este momento, que es como entregar el cómic para afuera? Pero el ¿Ya? proceso de producción es algo que para ti es bastante más añoso, o sea, me estáis contando que desde chica lo hacéis, Sí. desde, desde la intimidad de tus amistades o incluso desde tus propios gustos. Pero ¿cómo es el Sí. proceso creativo para llegar a transmitir una idea a través de las pequeñas ventanas? ¿Cómo es el proceso? Ujú. Esa es la pregunta. A mí se me ocurre una idea, como yo creo, igual me gusta mucho que me hayas contactado para hablar de la creatividad, porque yo soy una persona que, a mí por lo menos si algo me puedo como definir de alguna manera es que soy como muy creativa. No sé si soy tan buena ilustradora, dibujante, pero siempre se me están ocurriendo ideas. Y creo que esa es una forma, o sea, así la creatividad se expresa igual de alguna manera. Ujú. Entonces, para mí igual eso es fácil, como que no, las ideas como que aparecen constantemente cuando estoy, no sé, pues viendo una película, leyendo un libro, saliendo a la calle, a hacer algo, como que constantemente aparecen. Y de ahí el proceso, claro, es como escribirlo, como llevarlo un poco a la tierra. Eh, Igual empezar a dibujar los personajes también, que eso es como algo que me encanta hacer, igual para poder imaginarme bien cómo son. Y de ahí, claro, es como quizás empezar a escribir el guión y yo en general igual soy súper acelerada y ansiosa, entonces como que en general
me pongo a hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿cachai? Como me pongo a dibujar y a hacer el guión al mismo tiempo. ¿Cachai? A ver si algo me resulta, ¿cachai? Sí. Ya. O sea, para la Entonces, creación sí. de un cómic son como varios procesos en línea o bien pueden ser entramados, como me acabáis de decir, que de repente pueden ir de la mano uno Sí. con otro. Yo creo que si eres ordenado y metódico, debería ser como muy ordenado, ¿cachai? Como un proceso así como eh, sentarte, escribir el guión, ¿cachai? Después quizás como contactar a un dibujante o hacer tú mismo los dibujos, pero ahí hacer el como, no sé, pues, por ejemplo, el trabajo de los personajes, ¿cachai? Pero yo en mi caso soy muy acelerada, entonces me pongo a tiro como a imaginar como este cómic, ¿cachai? A dibujar el cómic en sí. Y cuando Ya. era chica hacía lo mismo, como un poco como una entretención también, ¿cachai? Como, más que como algo, como un trabajo, como lo he hecho tanto tiempo y desde tan chica, para mí ya es como una parte de mi comunicación, como de cómo me comunico un poco o cómo comunico mis ideas. Pero como nunca he publicado nada, no publico ese tipo de cosas, como que no sé si me podría decir como comiquera o que hago Claro. cómic. Oye, en este proceso, ya no, ya saliéndonos un poquito de la ventanilla del cómic, en el proceso Ujú. creativo, eh, ¿quién quién te pone un freno? Porque tú eres tu guionista, Ah, tú eres ya, sí, tu dibujante, tú eres tu, no sé cómo decirlo, colorista o artista sí, de sí, diseño. claro, sí, sí, sí. Entonces, ¿quién es el que te pone el marco? ¿Cómo tú dices, sabes que este es un buen producto o esto es lo que está bien? ¿Cómo? Eh, en general busco como cercanos que me editen, claro, pero es difícil igual porque obviamente porque tus familiares te van a decir como, Que está todo bueno. claro, como, oh, qué bacán, está súper lindo. Me ha pasado como con pololos, eh, como que me ha pasado mucho con pololos como eso, caché, como que es como, no, está todo bien, y yo como, ya, bacán. ¿Te refieres a todo lo que hago, o no? Sí, Como, sí. ya, sí, sí. Entonces, con los libros ilustrados, que son los que he hecho, que ahí me estaban preguntando, yo tengo 3 libros ilustrados para niños. Tengo Papá Roquero y Cinema de invierno en las palabras de Kencia, y además he ilustrado otros libros. Entonces, en ese sentido, la editora en general es la que está como constantemente como poniéndome límites, que es como ese trabajo. Y también igual busco, claro, como quizás otros espacios donde sea como gente un poco más lejana, ¿cachai? Que no sea como tan cercano. Y ahora, ponte tú, estamos haciendo un libro con una editorial y ellos son súper estrictos, como que nos están editando caleta, y ha sido bacán, como que ha sido muy, muy entretenido, ¿cachai? Mm, Eh, como que estamos deconstruyendo un libro que hicimos y lo vamos como a volver a construir, y eso ha sido la raja, ¿cachai? Porque en el fondo yo estoy con la esperanza de que salga un libro muy bueno porque va a ser como muy bien pulido, ¿cachai? ¿Y En ese sentido, la editorial, cómo a ti, cómo a ti te gusta ¿ya? que te expresen ese feedback? ¿Cómo para ti es más cómodo? ¿Es más honesto? ¿Te lo tienen que decir directo, de frente? ¿Te Sí, yo gusta? soy muy ¿Cómo? directa, sí. No, a mí lo que yo he hablado con los editores en Chile es que hay muchos artistas que tienen que son reticentes a la crítica, entonces los editores les cuesta criticar el trabajo, ¿cachai? Porque en el Ujú. fondo algunos artistas son como, o ilustradores son como, oye, pero ¿cómo se te ocurre venir a criticarme mi trabajo? Pero en mi caso a mí me gusta que me critiquen porque siento que eso va como a construir un mejor producto, ¿cachai? Como un Ujú. libro o lo que sea. Y, mm, y yo soy súper directa, así que mejor, mientras más directo, mejor. No tengo ningún problema. De hecho, la Ya. raja. Muy bacán, sí. ¿Y en eso te ha tocado alguna experiencia en donde tú sentías ahí como desde la guata que algo que tú hiciste estaba bien y alguien te dijo, no, hay que corregirlo y no lo corregiste o sí lo corregiste? Como Sí, te sí. has visto en una circunstancia como en donde haya algún clímax en ese punto? Sí, me ha pasado me pasa que llega ese momento, pero las editoriales son súper
tienen como plazos cortos, entonces no alcanzamos a corregir ciertas cosas, no sé, por el detalle de una portada, cosas así, y yo como Ujú. sí, ya, como que quiero volver a corregir, pero la editorial ya como que tiene que mandar toda la imprenta, ¿cachai? Eso sí me ha pasado, sí. Ya. O también me pasó una vez con una editorial que sacaron mal un libro, que las ilustraciones quedaron malas, como con mala resolución. Y sí, pues siempre hay como detalles así, que son súper complicados, como de poder manejar, porque en el fondo sería bacán siempre que hubiera como un control medio como obsesivo con la producción de un libro, como que la cuestión quedara perfecta, pero siempre hay otros factores como el tiempo, no sé, pues que viene un festival y hay que llevar el libro al festival, ¿cachai? O la feria de un libro, hay que llevar al libro a la feria del libro, y como que todos se apuran, ¿cachai? Entonces eso pasa caleta. Mira, yo estuve haciendo un poquito la pega, entre ¿Ya? comillas. Estuve investigando un poquito y me di cuenta que tú en el 2014 hiciste un mural precioso para la Filsa. Ah, sí, 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 sí. Sí. ¿Ese proceso ocurrió previo o durante el proceso en donde estabas haciendo el Papá Roquero? Porque el Papá Roquero salió el 2015. Sí. No, Exacto. salió antes, sí, salió antes porque en el fondo eso fue como octubre del 2014, Ujú. más o menos, y Papá Rocker salió el 2015. Y el de la biblioteca sí fue una experiencia muy buena porque era un libro, perdón, eran dos ilustraciones que las ampliaron y después la gente podía dibujar encima de los libros y poner cuáles eran sus libros favoritos. Entonces era una experiencia muy buena. Y me acuerdo que fue como uno de los primeros trabajos como bien pagado y como más profesional, entonces yo estaba muy emocionada y me gustó mucho cómo quedó el resultado, como eran unas acuarelas gigantes y todo. Y después de eso estuve todo el 2015 trabajando en Papá Roquero, lo mandé a algunas editoriales y lo trabajé en un taller Ujú. con la Carolina Muñoz y la Isabel Hojas, que eran dos, ¿cómo se llama? La Isabel Hojas es una ilustradora y la Carolina Muñoz es como una artista que hacían un taller sobre el libro ilustrado. Y en ese taller trabajamos Papá Roquero porque era un taller sobre el libro ilustrado y como que le dimos más forma al libro, ¿cachai? Y Ya, finalmente lo mandé a SM y en SM, edición SM lo aceptó y dijeron como ya publiquémoslo, ¿cachai? Pero ya. eso fue todo el proceso del 2015, ¿cachai? Y al final del 2015 yo lo publiqué. Y eso, tú me contaste que dentro de tus actividades, tú haces trabajos como a pedido también, como que te encargan ciertas Sí, cosas, que entre eso podía encajar perfectamente esto del mural para la Filsa. eh, claro. pero ¿cómo se ve la diferencia entre el proceso creativo, por ejemplo, de estos encargos y tu proceso creativo para lo que son tus libros? O lo que es lo que son los cómics, por ejemplo, que son más íntimos. Encargos como personales y hacer libros o Claro, encargos. si es que tú detectas alguna diferencia desde el punto de vista como de la acción creativa tuya entre lo que te piden Ah, y lo que tú haces como en tus trabajos de libro, en tus trabajos propios. ya. Eh, Hay un poco más de libertad creativa en los trabajos que hago como personales, que son como mis propios libros. Y claro, ahí hay un poco más de libertad creativa, como que me puedo, no sé, como inventar yo el estilo, pero en general, en los encargos que me hacen, igual me piden ese el estilo que ya tengo, que es como acuarela, medio tradicional. No sé, no he tenido así como tantas dificultades, quizás otras personas sí, como que les hacen como más cambios, ¿cachai? Pero en general tengo mucha libertad creativa, como no he tenido así como grandes problemas al respecto. A la gente ha sido muy buena Ya. onda los editoriales, sí. Ah, ¿no te ha Y es tocado así como, como que te los manden de vuelta? uy, ahora no me acuerdo, creo que no, creo que no. Eh, Igual a mí, yo soy como flexible al respecto, entonces si cacho que la editorial me está pidiendo, no sé, pues algo como muy infantil, busco eso, ¿cachai? O si me piden algo más como adulto, hago eso. Ahí Ignacia03 me pide como, ¿cuál es tu inspiración? Ujú. Podría Dale, tú, contestar eso. sí, dale, dale. Mira, igual eso está bueno porque me dice, ¿cuál es tu inspiración? Y has pasado por lagunas de inspiración, que es como lo clásico que le pasa a los ilustradores, ¿cachai? Como que a veces quedan como en hoja en blanco. Eh, Mi inspiración, la verdad, es que es
mi propia infancia, yo creo que esa es como, si me pongo como a profundizar en esa parte, es mi infancia, la infancia como de mis abuelos, de mis papás también, ¿cachai? De mis hermanas, como que busco constante, porque como hago hartas cosas infantiles, busco como ese tipo de situaciones, ¿cachai? Ujú. Entonces también es algo como un proceso, un trabajo de memoria súper fuerte que tengo que estar haciendo constantemente. Esa es mi inspiración. Y si no, también lo que está pasando en la actualidad, como estudio historia, igual me gustan otras cosas como más históricas o políticas. También la historia es como mi fuente de inspiración, sí. Y lo que me pasa ahí es que, claro, la historia es como un espacio enorme y que en Chile yo no sé si ha sido muy profundizado en términos como de libros infantiles. Entonces, hay harto que hacer, yo encuentro. Como como de producir libros infantiles vinculados a la historia de Chile, como que hay cosas, pero no sé si hay tanto. Entonces, en ese sentido, respondiendo a la pregunta de la amiga, es que no sé si he tenido tantas como lagunas de inspiración. Lo que sí, el año pasado hay momentos en que estoy como deprimida por cosas personales, familiares, y ahí como que me pongo pero como que sigo dibujando, pero como con temas de esos momentos como depresivos, ¿cachai? Como que, no, Ya. como que es muy cuático, porque en el fondo no dejo de dibujar, ¿cachai? Sigo dibujando, pero como al respecto de momentos más oscuros, ¿cachai? Como que Ujú. me cuesta no dibujar, porque en el fondo siento que es como la manera mía de expresarme, ¿cachai? Canalizando Entonces, como esa sensación en un sí, sí, dibujo sí, o sí. sí. Eso, Ya. justo, como canalizar esas emociones a través de los dibujos. Entonces lo hago caleta, eso lo hago caleta. Eh, pero hay muchos ilustradores que tienen como espacios en blanco, muchos, muchos. Y yo no sé cómo lo hacen, en general como que yo creo que si estás en un momento, si estás en un momento de espacio en blanco, de poca motivación, vívelo igual, ¿cachai? Eso es lo que yo creo que Mm. es como no te esfuerces a hacer algo que no, quizá en ese minuto tu cuerpo no lo puede hacer, ¿cachai? Eh, y quizás, claro, en ese sentido, haz otras cosas también, como que a veces, no sé, por un momento que yo no tenía, me acuerdo, ganas de dibujar, pero empecé a salir caleta, conocí gente, como que intenté como abrirme más al mundo como exterior, porque los ilustradores son como seres humanos súper solitarios, ¿cachai? Como que uno está todo el día sola, entonces de repente igual uno necesita salir, ¿cachai? Conocer gente, ¿Sabes qué? no sé. Eso que acabé de decir es súper curioso ¿Sí? porque me he dado cuenta que yo sigo a varios ilustradores y de la mano también a una rama de la ilustración que es el tatuaje, Ah, en sí, po. donde en ambos rubros como que coincide esto de la soledad, de estar solo, del proceso en tu mesa, en tu Sí, escritorio, sí. y como que ahora ha sido súper como popular, por decirlo de algún modo, o digámoslo un poquito más transversal, mejor dicho, que varios de ellos se han estimulado como por dibujar en vivo, como por Ah, mostrar así sí, como sí, que empiezan sí, a interactuar en vivo. ¿A ti te tinca hacer esa dinámica sí, de repente? sí. Lo hice hace un par de años, pero ahora he estado como terminando unos libros, entonces estoy un poco como... De hecho, esta semana no he trabajado porque estaba como con casi una tendinitis y me asusté y dejé de dibujar, porque ¿En justo había serio? terminado los libros, sí. Eh, sí, sí, no, sí me encantaría. Igual yo he hecho talleres de ilustración, he compartido mi trabajo, es muy entretenido, pero igual es cansador también. Así que... ¿cuál era la pregunta específica? Esa, como si me gustaría como compartir Sí, mi ¿te trabajo. gustaría compartir, o sea, te gustaría de repente hacer como esta expresión en vivo donde empezáis a mostrar lo que tú haces y cómo lo haces? Mm, Porque los sí, tatuadores están haciendo mucho eso, algunos sí, dibujantes también. Bueno, sí, yo creo que todos conocemos a Mala Imagen, él sí, también estuvo mucho tiempo dibujando online, escuchando música y de repente hasta incluso contestando las cosas que le preguntan por su sí. estilo. Entonces, creo que es un espacio que ahora, un poco con la situación que estamos viviendo, ha sido utilizado por esta área, digamos. Sí, sí, no, y encuentro bacán. Me he dado mucha vuelta como hacer algo para niños, porque como he visto que mucha gente ha hecho cosas como para los adultos, igual siento que ya está como un poco saturado el medio, como que ya hay mucha gente enseñando a hacer acuarela. Entonces, como que igual digo, ya, ¿es necesario otra persona enseñando sus talentos? No sé. Entonces, no sé, estoy como cachando que si lo hago o no. Oye, una niña preguntaba
¿Mm? o sea, una chica decía, que se llama Ilu, a mí como te manifestaste en ese momento en que no era fácil para el país y que le habían gustado como las ilustraciones como Desde para... octubre, durante octubre. Sí, sí. Y ahí lo que, bueno, muchas gracias. Y lo que quería decir es que justo en esa época, que eso a mí me pasó una cuestión muy rara, que siento que, no cacho si a los otros ilustradores les pasó, pero me pasó que el año pasado fue un año muy duro, como muy lento y como tuve como muchos problemas familiares y como que llegó octubre y llegó como esta como revolución social y me pasó que como que me activó toda el área creativa, como que me activé así creativamente heavy, heavy. Y me puse a dibujar así muy embalada y creé esta cuenta que se llama Memoria Ilustrada, donde empecé a subir como los testimonios de muchas Mm. personas que habían tenido como espacios de solidaridad. Me puse, bueno, como que dibujaba todos los días, todo el día, básicamente. Y todo el año había estado muy desganada, como con como entre como problemas familiares, pero también esta sensación de como, uy, este sistema de mierda que nos tiene así como a todos, no sé, como enajenados, ¿cachai? No sé, como un poco bajoneada, ¿cachai? Y como el dibujo bien, pero tampoco tan motivada. Y como fue muy interesante ese espacio como de creatividad que se me abrió. Como que lo encontré muy, no sé, muy bacán, pero y no entiendo muy bien qué es lo que me pasó. Como que pero estoy contenta también porque que me pasó eso, ¿cachai? Como que siento que le volví a, como a ganar el gustito a la ilustración, al dibujo sobre todo, ¿cachai? O sea, Y esa percepción que me estáis describiendo súper bien, ujú, es algo que siento que fue súper colectivo, sí, que como que claro. invadió a mucha gente, Mm, o sea, todos los que estuvimos, y me incluyo evidentemente dentro de todo este grupo y todo este conjunto de manifestaciones, nos dimos sí, cuenta de una explosión creativa sí, gigante, o sea, sí, manifestaciones teatrales, musicales, audiovisuales, sí, había un montón de cosas y creo que sí. esa misma situación despertó lo que tú me estás describiendo Sí, perfectamente. es verdad. Porque, claro, porque en el fondo no solo fueron los ilustradores, entre comillas, o lo que sea, como los que se activaron creativamente, sino que también claro, como los músicos, las pancartas eran extremadamente creativas, es verdad esa cuestión, ¿no? Como que una ebullición así como de creatividad en todos los sentidos y es algo que se rescata caleta, pues como, no sé, el tema de la tía Pikachu es muy chistoso y es muy Sí, creativo, pues, o el sensual Spider-Man también, como todo ese tipo de expresiones son muy chistosas y muy atractiva, como que Eso yo he hablado con algunas amigas, que siento que este tipo de las manifestaciones de octubre ya, o sea, fueron como hubieron como cosas muy oscuras y todo, pero también tuvieron como aspectos como, no sé si neoliberales, pero como que se mezclaron tantas como tantas, ¿cómo se dice? Como tendencias como modernas, ¿caché? Como, no sé, los Pokémones, y como todo convivía sí, perfectamente sí, en el mismo espacio, o sea, había sí, una como coexistencia mucha, heavy, sí. sí, como mucha cultura popular, claro, popular, mezclada como con la revolución, como con exigir demanda. No, es que sí, en ese sentido es un espacio histórico demasiado interesante y entretenido, como Sí. de trabajar. Muy Bueno, alucinante. tú, por lo que estuve averiguando, tienes un diplomado en patrimonio y memoria. Y, Sí, y eso, o sea, yo me incluyo también, no tengo ese diplomado, pero soy un apasionado de la historia de Chile y evidentemente de todo lo que compete al periodo de la dictadura y todo este cuento. ujú, ¿Cómo fue para ti que yo lo hago desde la lectura y desde como la iniciativa propia, pero tú con conocimiento desde un estudio, desde tu profesión, sí, cómo conviviste como con todo este momento? Porque, digámoslo, en Chile estamos viviendo una situación doble, o sea, tenemos una sí, crisis social a nivel país y una crisis sanitaria a nivel global. sí, no, heavy. ¿Cómo lo veo o ¿Cómo cómo? Sí. conviviste tú con toda esa situación desde tu Ah, perspectiva como eh, ilustradora? yo creo que siento que el estallido de octubre era algo
que yo estudié en una facultad muy politizada, como muy, que era Filosofía y Humanidad en la Chile, en Gómez Milla. Entonces es una facultad así, igual heavy, Salud como por Gómez Milla. por los pastos de Gómez Milla. Y entonces yo creo que desde esa época que estábamos como mis amigas, mis compañeros, todos esperando como que pasara algo así, como, onda, ¿cuándo vamos a despertar, cachai, como chilenos? ¿Cuándo vamos a estar la cagada? Porque en verdad este sistema es demasiado injusto, cachai. Y claro, era como que ahora lo veo como históricamente, claro, es un proceso que tenía que darse en el minuto que tenía que darse porque somos una sociedad que pasó por una dictadura súper agresiva, po, en todo sentido. Entonces igual es difícil, quizás era difícil llegar y como eh, hacer una especie de revolución al final, saliendo al tiro de la dictadura, ¿cachai? Pero claro, era algo que esperábamos y que después yo dejé de esperar, ¿cachai? Pasaron los años, yo salí hace 10 años de la U, yo creo ya, más o menos, no, menos, como 8 años, y dejé de esperarlo, fue como, ya, esta cuestión nunca va a pasar, ¿cachai? Nunca va a haber como una especie de revolución, ¿cachai? Ya, filo, onda, esta cuestión ya fue. Entonces de repente pasa y es como, ¿qué? ¿De verdad está pasando esta cuestión? Como, o sea, me costó como creerlo, no me costó creerlo, pero fue como bien impactante, así como, te juro que pensé que ya la weá como que, no sé, íbamos así como en total decadencia. Así que fue súper emocionante, fue absolutamente horrible también ver la violencia policial y las muertes y las pérdidas de ojos oculares, pero igual esa emoción de ver que la gente salía de sus casas, los cacerolazos también, todo eso es demasiado emocionante, yo encuentro. Y O la sea, creatividad, lo que hablábamos. tú lo graficaste súper, muy lindo. O sea, hubieron ilustraciones tuyas de esos momentos que de repente, o sea, hay mucha gente que te describe como alguien que dibuja con no solo de los colores, sino que de las expresiones de tus dibujos con una calidez que traspasa el papel. Sí. Y, y creo que si algo hacía falta para ese momento, para toda esta desdicha, porque el gatillante final que provocó esta crisis es que todos estábamos desdichados, estábamos Sí, amargados, estábamos como esperando nada, y de repente aparece esto y lo que necesitábamos era estar contentos, y como que aparecieron personas como tú que empezaron a sí, graficarlo como sí, así, así como entender que, no sé, teníamos que tomarnos las manos, estar cerca y vernos como familia, y creo que eso lo lograste. sí, sí. Sí, es que es algo que yo busco igual cuando a mi trabajo. Oye, hola Kika, yo también te amo. Quería saludar a una amiga. Que me dio mucha risa su comentario. Sí, pues yo, es que lo que pasa es que igual es lo que busco, ¿cachai? No es como, no es aleatorio, como que yo busco igual la ternura, como cálido, ¿cachai? Como hacer una ilustración que sea cálida, y por eso también no busco tanto como una ilustración como más como vanguardista y que uno diga como, oh, es increíble, como la forma de los colores, sino que busco más como otra cosa, ¿cachai? Que es como, claro, no sé si la familia, pero sí como lo cálido, lo cariño, que tú lo veas y te produzcan emociones, ¿cachai? Mm. Entonces, obviamente, no podía dejar de lado eso al hacer ilustraciones que hablaban sobre un estallido social, ¿cachai? Y que no es difícil tampoco, ¿cachai? Porque un estallido social, una revolución o una revuelta está llena de espacios como De símbolos, po, de de símbolos. símbolos Mm. y también, claro, lo que dice el Nicolás, que es como lo cotidiano, pero también como, claro, quizás el papá con el hijo que van a la marcha, ¿cachai? Cuando Mm. marcho me fijo en todas esas situaciones, ¿cachai? Que están constantemente. O la tía que le lleva pan a los de primera línea, ¿cachai? O, no sé, miles de situaciones como específicas que producen como cositas en el corazón. Y eso a mí me atrae mucho, ¿cachai? Es como que yo busco ese tipo de situaciones. Eh, y me gusta también como vincular esas dos cosas, como de repente cosas muy violentas, como con cosas que son adorables también, ¿cachai? Que uno como que de repente uno necesita también, si igual el mundo es como de un nivel de caos y de locura angustiante igual, pues. Sobre todo Mm. ahora, ponte tú, ¿cachai? Que estamos en la crisis. Mira, hay una pregunta
de Ana Magdalena, que dice, ¿cómo lo haces ahora que estamos en cuarentena para la inspiración? Ah, buena pregunta, Ana. Eh, sí, la inspiración en la cuarentena no la he tenido que trabajar tanto porque, como te contaba, estoy terminando los libros, entonces no ha sido tan difícil. Pero igual siempre tengo que estar haciendo cosas como, o sea, igual la inspiración sale como, pucha, no sé, mi perrito, ¿cachai? O a ver a mi familia lo que están haciendo, ¿cachai? Ya tengo como un montón de ideas que no las he podido dibujar porque estoy como cuidando mi tendinitis, pero no sé, no sé, es que a mí me gustaría como poder hablar ese tema con otro ilustrador que me dijera como, a mí me cuesta mucho inspirarme, ¿cachai? Porque yo soy como el otro extremo, como que a mí me cuesta muy poco inspirarme y no entiendo muy bien como al otro, ¿cachai? Como ¿qué le pasa a la persona que le cuesta inspirarse, ¿cachai? Pero que son habilidades distintas nomás, ¿cachai? Probablemente esa persona que le cuesta inspirarse debe ser extremadamente, no sé, pues buena con la paleta de colores o con los detalles, ¿cachai? Como que son, no sé, no son como habilidades distintas. Mira, estuve leyendo ¿Ya? unos artículos bien interesantes. Uno hablaba acerca de cómo lograr a través de la creatividad estimular a las personas en su educación que estuviesen en condición de ceguera o de disminución de la vista. ¿Ya? Y se hablaba acerca de algunos elementos que tenían que ver con la creatividad. Entre ellos estaba la originalidad, ¿Ya? estaba la flexibilidad, la fluidez, el proceso de elaboración y el contexto adecuado. O sea, tú sientes que en el fondo con lo que me estás diciendo que el entorno en el que tú también te mueves o tus experiencias de vida Ujú. te facilitan un poco el proceso, te hacen Puede ser. estar como un eterno estado creativo. ¿Ya? Claro, sí. ¿Puede ser o no? Em, sí, sí, absolutamente. Y yo creo que como mis espacios de privilegio también tienen que ver con eso, como haber accedido a una educación desde chica, muy como artística también, con pocas como trabas para la creatividad. ¿Cachai? Yo creo que también tiene que ver harto con eso, como ¿Dónde estudiaste cuando chica? es que cuando era muy chica fui a un colegio Waldorf, hasta los 12 años. Ya. ¿Cachai? Entonces, yo creo que eso, o sea, la pedagogía Waldorf no te pone trabas, o sea, no sé si te pone límites, te da como una estructura, pero al mismo tiempo todo lo hace a través como del arte, ¿cachai? Como que la historia Mm. se cuenta a través como de arte, la matemática. Entonces, claro, como que yo tuve el privilegio de tener como un espacio cultural súper fuerte desde chica y siento que es igual como que me permitió como ser así, vinculado también como a mi personalidad, obviamente. Igual tengo una personalidad que obviamente va hacia allá, ¿cachai? Eh, yo creo que sí. Es que estoy pensando también como en personas que a veces... Espérate, que se me está acabando la batería. Dale. Ahí sí, Mien- Ya. ahí. Chucha, ya. Ya. Entonces, ¿tú crees que la pregunta es como si mi contexto me permite ser más creativa, en el fondo? ¿Y cuáles de los elementos que te conté sientes que son los que vives más latente, como estructuralmente? Te lo repito si queréis. Ya. Está la originalidad, la flexibilidad, me dijiste hace un rato que eras bien flexible con tus tareas, Ya entiendo lo que la sí, fluidez en el proceso como de claro, elucubración, digamos, y el sí. proceso de elaboración. Sí, pues. Es que, claro, yo creo que los artistas o los ilustradores tienen todos esos elementos. Pues, claro, la fluidez, eh, ¿cómo era la espontaneidad? La flexibilidad, La flex- originalidad, claro, sí. Yo creo que tiene que ser una mezcla de todo eso. Ahora, la originalidad, ahí yo siento que es como un tema más peliagudo, porque es difícil igual ser muy original en un momento actual donde ya se ha hecho todo, ¿cachai? Como que eso se habla mucho como en el arte, que ya como que es difícil generar una obra nueva porque siempre hay un poco de imitación con obras pasadas, ¿cachai? ujú. Y yo siento que hay, pero en ese caso siento que no es como muy fuerte, como que yo no busco ser original, ¿cachai? Sí,
¿cachai? Como que sí, quizás busco más la flexibilidad, buscar otros estilos, pero no sé si me interesa tanto como hacer una obra extremadamente original y que quede la cagada y que como que la repliquen porque es muy increíble en términos gráficos, no sé. Ya. ¿Cachai? Como que eso no me interesa tanto. Entonces quizás son más los otros elementos, ¿cachai? No sé si responde la pregunta. No, sí, súper bien, súper bien. Ya, ya. Y oye, y otra cosa, ¿Mm? pasando un poquito, quiero volver un poquito a tu trabajo, ¿Ya? a tu libro. Háblame del papá rockero. Ya. Es un libro que hice que está por acá, de hecho. ¡Oh! ¡Oh! Oh. ¡Qué loco! Está acá. No lo tenía Oh, preparado. me pillaron. Es que estoy en la casa de mi mamá, entonces mi mamá tiene mis libros aquí. Muy Oh. adorable. Sí, muy tierna. Y claro, papá rockero lo voy a tener ahí para promocionarlo. Es un libro que lo saqué ¿Te en el quedan copias 2015. o está a la venta en Está a la la venta, librería? sí, Ya. está a la venta todavía. Espero. Eh, nada, pues es un libro que hice como el 2015 y no tiene que ver con mi vida, porque cuando yo leo mucho este libro en los colegios y los niños siempre me preguntan, como, ¿tienes un papá rockero? Eh, ¿Tienes como, te inspiraste en alguna cosa como personal? Y no es una historia personal. Es un papá que yo veía en el colegio donde yo estudiaba y que siempre se comentaba que él en las noches era rockero, ¿cachai? Pero en el día era oficinista. Entonces yo me empecé a cranear esa idea, como que quede igual en el mundo actual, como tener esta doble vida, no doble vida, pero como un poco que tus talentos creativos tenéis que como dejarlos para la noche, ¿cachai? Y no podéis como vivir de eso, porque es imposible en el fondo, o muy difícil si tienes hijos y tienes que alimentar una familia, poder dedicarte a algo muy creativo. Entonces este personaje está todas las noches rockeando, intenta rockear y por el día va a la oficina y la hija en el fondo es la narradora y la que va contando esta historia, ¿cachai? Y cómo ella se vincula con un papá que lo ve triste, ¿cachai? Que es un papá que está deprimido. Entonces el libro habla de hartas cosas, habla como de la depresión un poco quizá, o de esta vida como en la ciudad oscura y de también como qué significa la música, el arte y cómo se vinculan papá e hijo, o sea, papá e hija, ¿cachai? A través de la música, ¿cachai? Es un libro que le gusta mucho a los niños, es muy entretenido de contar porque tiene como, no sé, me gusta mucho contarlo. Los niños siempre saltan y dicen que ellos también son rockeros, todos dicen en algún minuto que son como, en un minuto dicen como yo también tengo un tío rockero, tengo un papá rockero, tengo una mamá que toca un tambor y se produce como mucha conversación al respecto, es muy entretenido contarlo. Ya. Ese es ¿Cómo, papá rockero. y cuando Es salió, táquica. porque fue tu primer proyecto que salió a la luz, digamos, aparte Sí. de otras cosas que había hecho aparte, pero un libro es un libro. No, sí, lo que pasa es que me pasó esto, mira, yo estaba saliendo de la universidad, ¿cachai? Ahí está, Kika, ahí está. Y bueno, lo edité con la Catalina Echeverría, para que se sepa, que ella es una gran editora. Que se sepa. Que se sepa. Bueno, a mí me pasó esto, yo estaba terminando historia y me puse a ilustrar y dije ya, ¿cómo hago, caché? Como para hacer como una especie de, tener un poco de currículum en un mundo donde igual habían hartos ilustradores, ¿cachai? Y estoy hablando del 2014. Y dije ya, como ¿qué hago, cachai? ¿Qué hago como para de alguna forma hacerme un poquito conocida y para poder tener pega y salir como al mundo de la ilustración? Y dije, como ya, onda, tengo muchos cuentos en carpeta, muchos, ¿cachai? Quizás ese es mi camino, ¿cachai? Y en vez de, no sé, puedo hacer ilustraciones para diarios o hacer ilustraciones para adultos, ¿cachai? Quizás debería dedicarme a esto. Y los empecé como a trabajar y ahí nace Papá Rockero. Entonces, por eso, como que mis primeros trabajos en realidad fueron libros ilustrados, ¿cachai? Mi primer trabajo fue esa biblioteca que tú mostrabas, Ujú. pero en el fondo... inmediatamente saqué Papá Rockero al año siguiente, ¿cachai? Entonces, claro, como que mezclé un poco una estrategia como comercial, como con mi pasión, que igual es hacer historias, ¿cachai? Como que mi pasión es hacer libros ilustrados. Ya. Así que eso, que me están diciendo que lo muestre. Amigos, Sí, dale. amigos apañadores, gracias. Oye, Dime.
y cuéntame, ahora pasemos al siguiente, ¿y si nevara en invierno? También lo tengo. En- ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Oh! Mira, leí una entrevista que te hicieron al respecto, Ya. en donde como título le pusieron Gracias. Imaginar y divertirse en el frío, le pusieron a la entrevista. Ya. Sí, sí, sí. ¿Cachai? De hecho, entiendo que te la hicieron como en vitamina, parece. Ah, puede ser, puede ser. ¡Oh, qué antiguo! Se me había olvidado. Sí. Ya. Y una de las descripciones que obviamente me gustó mucho, no he tenido la suerte de leerlo todavía, pero que me gustó mucho es que decían que se sentía como al leerlo el olor a lluvia, el olor Ajá. a eso. Qué lindo. Eh, Voy a mostrar esa ¿qué, ilustración. qué, qué te pasa a ti cuando, mira, porque acabas de hacer el link directo entre lo que te dije y una ilustración. Entonces, hay un éxito creativo. Sí, sí, ¿Qué claro. te pasa a ti con eso? Sí, pues un gran éxito, es como lo que busco, en el fondo lo que más busco es como eso, generar emociones, vincularte como a tu propia infancia, a tus emociones, entonces claro, como lograr eso es demasiado emocionante, yo creo, sí, es muy Mm. emocionante. Yo creo que son estas ilustraciones, que es, A porque en el ver, fondo, si nevar este invierno, ahí está, es como, es un libro que habla sobre el invierno, en verdad, más que la nieve, ¿cachai? Es como, ¿qué pasa si nevara? Pero después, ¿qué pasa si solo llueve? ¿Cachai? Y después como, ¿qué pasa si no llueve? ¿Cachai? Que es lo que está pasando un poco ahora, ¿cachai? ¿Qué pasa si solo hace mucho frío? mm. Y así termina, ¿cachai? Entonces como nos podríamos quedar adentro de la casa jugando, ¿cachai? Y Todo haciendo desde la cosas mirada de igual. un niño. Sí, todo desde la mirada del niño protagonista, ¿cachai? Y termina así, como en el fondo dejando un poco la embarrada dentro de la casa. Eh, Mira, Así ahí que te nada, hace una... sí, la puedo responder si quieres. Dale nomás. Ya. Bueno, me pregunta, ¿harías algún trabajo colaborativo con otro artista? Y de ser así, ¿con quién sería? Eh, no sé si he hecho, creo que no he hecho trabajos colaborativos, no sé, no me acuerdo, pero creo que no, creo que no. Eh, y sí, obvio que haría, sí, no tengo ningún problema. Colaboro más que nada con escritores, eso es lo que estoy haciendo constantemente. Con otro ilustrador Se te no. da el trabajo en equipo Sí, con ellos? súper, súper Sí. bien, sí. Sí, me gusta caleta. Me gusta porque es no sentir también la responsabilidad de hacer el texto, que igual es una responsabilidad gigante, como de que quede bien. Pero también es una responsabilidad grande transmitir lo que está escrito en el texto. Sí, pero se me da más fácil, ¿cachai? Ah, ya. No, para mí es más fácil en el fondo es hacer ese ejercicio porque lo tengo más trabajado, pero hacer un texto y que el texto quede bien sin haber estudiado literatura, ponte tú, igual es difícil, es como Mm. algo que tenés que trabajar varias veces y harto tiempo, ¿cachai? Entonces, yo creo que haría un trabajo colaborativo con cualquier artista. Tengo igual algunas amigas ilustradoras, por ejemplo, la Caro Celis, la Stephanie Bravo, así que no sé, yo creo que con ellas podría ser, o también, bueno, las que me encantan también es como la Karina Koch, que hace cosas preciosas, no sé, con todas, yo creo, son todas muy simpáticas además. Mira, la Fran se metió y te dice, Ah, cuando he sí. intentado ilustrar Hola, Fran. libros, me gana el tedio, me aburro de dibujar a los mismos personajes una y otra vez. Si te pasa a ti y si te pasa, ¿qué haces? Eh, Oye, espérate, un abrazo, Fran, para que sí, hola, Fran. una muy buena primera entrevista. Lo pasé súper bien. Sí, estuvo muy buena. Sí, sabes que ahora mira, Fran, me pasó eso ahora con un libro que estaba, estaba haciendo un libro y me pasó que en un minuto ya estaba chata de dibujar al mismo personaje. Me pasó. Y lo que hago en general es que tengo más de un libro a la vez. Entonces, si me aburro, esto en un contexto de mucha pega, igual, pues como que significa que tengo que trabajar mucho, pero en el fondo voy a otro libro, ¿cachai? Me salto a otro libro y después vuelvo al libro que ya me tiene un poco aburrida, con un poco más de energía. Eso me ayuda a caleta, ¿cachai? Porque es verdad, a veces uno se aburre sobre todo como de colorear, de repente a veces el coloreado puede ser medio fome, uno tiene que también buscar las maneras de que sea más entretenido.
Diversificación. Sí, pues claro, como usar otros materiales también ayuda. Estoy pensando por qué me pasó con este libro, que me aburrí, pero en el fondo habían ilustraciones que, ¿sabéis qué me pasó? Que no las entendía, como que no entendía cuál era el objetivo de la ilustración. Entonces como que me tenía como chata el libro, como que ya no quería seguir haciéndolo. Entonces cuando entendí bien qué es lo que el autor está expresando, que es un libro aparte como, no es ficción, ¿cachai? Es no ficción, es un poco sobre la ecología. Ahí como que pude entenderlo y hacerlo mejor, ¿cachai? Y le metí todas las ganas y me salió, de hecho me quedó mucho más bonito. Pero pasa, yo creo que pasa constantemente, y yo como ser humano ansiosa, a cagar, así, muy ansiosa, que quiero hacerlo todo rápido y terminarlo todo rápido, que la cuestión esté publicada, me ayuda mucho tener como varios proyectos o, claro, como entre que estar haciendo un cómic, que están haciendo un libro para niños o un libro para niños más chicos, ¿cachai? A veces es estresante, a veces como que tengo la cabeza así llena de cuestiones y me tengo que ordenar, hacer una agenda y todo ese show, pero siento que eso es lo que más me ayuda. Ahora, si tú no eres una persona ansiosa, que quizás no lo eres, no sé, pues, depende de la personalidad de las personas, ¿cachai? Pero si no eres como atarantado, ansiosa o que querías hacerlo todo al mismo tiempo, quizás te sirven otras como formas, pues, ¿cachai? Pero sí, a veces, y también como ya de una forma como más mística y como, igual los libros tienen sus ritmos, que es algo que se dice mucho, como que un libro, las editoriales a veces quieren sacarlo en 3 meses, pero igual un libro tiene que como Cuajar. ir a su ritmo, cuajar, cuajar y hacerse de a poquito y salir, ¿cachai? Como, si no puede salir mal, puede salir fea la cuestión. Oye, O mal hecho. y aparte de ese ejemplo que te puso la Fran, ¿has detectado qué otra cosa te entrampa? ¿Qué otra cosa te bloquea? Me bloquea mucho no dominar la técnica. Me pasa con la acuarela, porque yo igual he hecho hartos libros con acuarela y la acuarela es súper pelúa, es súper difícil, ¿cachai? Como que, y tomé cursos de acuarela y lo fui como trabajando y me funcionó mejor, ¿cachai? Pero en el fondo no lograr que la acuarela quedara bien, que el fondo quedara bien hecho y todo, como todos los tecnicismos de la acuarela me frustraba mucho y era como, me desesperaba, ¿cachai? Ujú. También me encantaría ponte tú manejar mejor los lápices de colores. Hay una ilustradora que se llama Felicita Sala, que es italiana, y hace unas cuestiones que son así demasiado increíbles. Y me entrampa mucho también eso, como no lograr el resultado que estoy buscando, ¿cachai? Eso en términos de como técnica. Y me entrampa muchas veces como no tener el tiempo o, sí, como cosas así, como, o también te entrampa mucho como a los ilustradores, en el fondo estar haciendo algo que te están pagando muy poco y que no tenéis tiempo no descansáis. Ese Mm, es un tema de los ilustradores igual fuerte, que en el fondo como es súper precaria la, el rubro. la profesión, sí, pues, entonces como ganáis muy poca plata y como ganáis poca plata, tenéis que trabajar mucho y como trabajas mucho, no descansas y cuando no descansas despiertas como de mal humor y sin ganas y como un círculo vicioso. Entonces Mm. es difícil igual, es difícil. Yo muchas veces, el año pasado trabajé en una librería también, ¿cachai? Como que muchas veces tengo que estar haciendo otras cosas, ¿cachai? Porque no siempre me da, ¿cachai? Claro. Ahora estoy con harto trabajo, pero puede ser que en agosto esté sin ni un peso y tengo que ponerme a trabajar como garzona, ¿cachai? Y es algo que yo lo tengo súper asumido, ¿no? Como que mi mamá se enoja, se angustia y me dice como, bueno, escoge algo más seguro, pero es lo que elegí también. Oye, y ¿Mm? desde el punto de vista de la elaboración de cualquiera que sea tu proyecto, ¿qué es lo que nace primero, el personaje o la historia? ¿O es relativo? Es relativo, pero en general historia, pero más que personaje historia es como la escena. Eso me pasa mucho, eso estaba pensando hoy día, que es como la escena. Onda, veo Ujú. una escena, ¿cachai? Veo, ya, ponte tú, así estoy inventando, pero una mujer que va al supermercado con una guagua, ¿cachai? Y me imagino la vida de la mujer y de la guagua y de que están solas en su casa y que van a comprar y súper monótona su vida. Entonces, esa escena me arma una historia, ¿cachai? Y eso me pasa mucho, man. Eso me pasa Y, caleta, más que como el personaje o la historia. ¿Mm? y vais descubriendo a medida que Sí, vais ahí se elaborando arma, el sí. personaje.
Claro, Ya. voy a hacerme la historia, pero en un minuto tengo que como armar bien la historia, entonces ya, pongámosle más orden a esta cuestión, ¿cachai? Como que me pongo más estricta, y es como, ¿cuál es el conflicto de la historia? Que es como las típicas reglas de narrativa. ¿Cuál es el conflicto? ¿O qué es lo que hay detrás de este personaje? ¿O cuál es la historia personal del personaje? Y así, ¿cachai? Y ahí tengo que armarlo mejor, pero en el fondo me pasa mucho eso, como de armar situaciones, ponte tú como lo que me pasó con Papá Roquero, ¿cachai? Que era que yo veía a este papá en el colegio, que iba a trabajar, y que se sabía, se rumoreaba que él rockeaba en las noches, y a partir de esa escena, de esa situación, armé un cuento ilustrado, ¿cachai? Que se llama Papá Roquero. Mm. Eso me pasa caleta, ¿cachai? Y sin nevar este invierno también me pasó algo muy parecido, en verdad, que era que yo estaba un día y se puso a llover y me dio tanta felicidad que llovía. Oh, qué cursi esta historia, igual, es muy cursi. Dale nomás, dale nomás. Llovía. Esa tarde llovía. No tengo música Y, para ponerte un violín de momento, pero... claro. Y nada, entonces eso me pasa harto, yo creo. No sé cómo le pasa a los otros como creadores, escritores, no sé cómo funciona. Y también ahí, no sé, después obviamente también si es un libro para niños lo empiezo a vincular inmediatamente con mi infancia, ¿cachai? Como Mm. qué sensación me daba cuando llovía, los olores, las escenas, ¿cachai? Cómo se ve la ciudad. Eso es muy bonito. Ya, Oye, ¿hay más cuenta. preguntas? ¿Las respondo? A ver, sí, dale, dale. Totalmente. Mira, yo te voy a leer una. Ya. Esta, ¿te ha pasado que no logras conectar con la historia de lo que debes ilustrar y finalmente debes dejar me imagino, el proyecto de lado? No, no me ha pasado, pero sí que hay algunos ilustradores que les ha pasado y que tienen que dejar la historia. Pero... no, espérate. Puede ser que al principio cuando empecé sí. Pero me pasa que igual cuando no conecto con la historia no la tomo también. Igual de repente me ha pasado, no muchas veces, en verdad, onda, una o dos veces, ¿cachai? Tampoco me llegan tantos proyectos, pero me ha no soy tan cotizada, pero me ha pasado eso, que claro, una vez, no sé, pues de repente me llegan proyectos, me ha llegado un par de esos proyectos muy raros que no puedo conectar nica y no los tomo. Pero le ha pasado a algunos, es como ilustradores de eso, como de no conectar, dejar la pega y que la tome otra persona. También pasa que como es un trabajo y hay plata de por medio, muchas veces yo no puedo dejar, como que ni siquiera me lo puedo cuestionar, porque en el fondo es la urgencia de pagar las cuentas, de pagar el arriendo, Mm. tengo un perrito ahora que alimentar. Una familia entera, un perro y Claro. yo, entonces, claro, no puedo llegar y no hacerlo, ¿cachai? Eso yo creo que me pasa, que es como, claro, como que quizás ni siquiera me he podido cuestionar si tengo que hacer la pega o no, la hago igual, ¿cachai? Mm. Después hay una línea que dice, la acuarela es ideal para los ansiosos. A mí me ha ayudado. El hecho de no poder... Claro, a mí igual me ayuda. La acuarela es bien como terapéutica en ese sentido. Sí, como que te ayuda caleta con la ansiedad. Y Mira, la tu Kika amiga la dice, Kika, sí, ahí ¿cómo lo yo te la haces voy a para leer. narrar? Ah, ya, perdón. ¿Cómo lo haces para narrar la historia desde el punto de vista de los niños? Súper buena pregunta. Y Ah, si es claro. que hay algún recurso que tengas para hacer eso, porque te encuentras seca en ese tema. O sea, Gracias, Kikito. Muchas gracias. Sí, a ver, ¿cómo lo hago para narrar historia? Lo que te decía antes, como siempre volver a mi propia infancia, ¿cachai? Y a la infancia. Igual no sé si a todos les pasa, pero a mí me pasa mucho que mi mamá me hablaba mucho de su infancia, mi abuela también, como sí, cuando yo hacía esto, me pasaba esto, me gustaba mucho hacer esto. Y también vuelvo yo a mi propia infancia. Y también he hecho algo que igual es un poco oscuro, pero también como que interroga un poco a mis pololos. He interrogado en el pasado a mis pololos como sobre su infancia y también extraí algo de ahí. sí, sí, robo un poco de información, un poquito. Ya. Y a veces con consentimiento. No, no siempre con consentimiento. Ponte tú así descubrí que como yo tengo solo hermanas mujeres, somos puras mujeres, descubrí que los hombres estaban como obsesionados cuando chicos con los dinosaurios o los autitos. Mm. Y eso es que algo que uso de repente en las ilustraciones o en los cuentos. Pero sí, es como súper bonito como volver como a las emociones de la infancia, no solo a las escenas, sino como qué te producía, qué sé yo, el olor de la comida de tu mamá, ¿cachai? Que puede haber sido tallarines con salsa nomás, pero eso, ¿qué te producía esa sensación, ¿cachai? Mm.
o cuando te iban a dejar al colegio, o alguna vez te perdiste, o alguna vez en la playa te quedaste mirando el mar, qué sé yo, como escenas así que uso mucho como para vincularme, como, claro, con el diálogo de esa niña pequeña que puedo estar narrando. Y ahora, ponte tú, estoy haciendo un libro también con un amigo, él es el escritor y yo la ilustradora, pero estamos haciéndolo muy juntos con el Bernardo Bello, Ujú. y ahí la editorial nos dijo, claro, como que también le hiciéramos preguntas a los personajes, como qué sonidos ven en la historia, qué emociones ven, cómo la niña se vincula con su medio, ¿cachai? Y eso ha ayudado caleta. Ya. Oye, Sí. y a propósito aquí hablando de la infancia y de los niños, ¿cuánto tiempo le dedicáis al juego? ¿Tú jugáis en el día a día? Eh, yo juego el día a día, yo creo que regaloneo de repente con mi perro, que puede ser una especie de juego. Ahora acá en el encierro, en la cuarentena, mis hermanas están jugando caleta, así ping-pong, juegos de mesa también harto. Y no sé si juego tanto. Yo creo que si me estoy con un niño me gusta jugar con ese niño. Y me da mucha vergüenza porque de repente igual me pongo un poco ridícula, así como muy niña. Entonces, igual es un poco vergonzoso. Pero no sé, es una buena pregunta. No sé si juego tanto. Intento hacer deporte quizás, Ya. O pero sea, no sé. o sea, aparte de esa, porque está esa conexión o esa habilidad que tienes como para comunicarte con esas emociones, ¿Sí? pero también tiene que haber como una especie de nutrición para ese niño y usualmente la forma en que lo nutrimos los Ah, adultos a través del juego. Ahora tú lo haces quizás a través de tus proyectos personales, claro, sí. Como nutrirme, tú dices como para hacer los libros no como para mantenerlo o... vivo, como para mantener... Ya, Ay, sí. nuestro primer tropiezo. Pero igual bien, como que no han Sí, sido tantos. no, no, para nada. Yo Ya, estoy en la pieza entonces, con más internet, así que debe ser eso también. ah, bacán, yo estoy al lado del router, pero al lado. Bacán, igual. Ya, entonces estábamos hablando como de mantener vivo al niño interno, a la niña interna, Ah, como, ya, sí, ese es un buen concepto, mantener al niño interno. Sí, yo creo que lo estoy haciendo todo el tiempo, todo el tiempo. En ese sentido, sí, como que estoy bacán. muy conectada con mi niña interna, ¿cachai? Y es que también me pasa una cuestión que no sé si a todo el mundo le pasa, que en mi familia todos son profesoras y profesores. Hay como que básicamente todos mis tíos son profesores y mis primas son casi todas educadoras de párvulas y mi mamá y mi hermana también son educadoras de párvulas. Y eso implica y vincula que estamos todo el tiempo hablando de niños, ¿cachai? Como, Mm, ¿cómo le fue a Pepito hoy día? Ah, qué chistoso. Oye, Juanito hizo esto. Oye, Carlito hizo esto. Ni siquiera ¿Cachai? tenéis que hacer un esfuerzo por mantener... Claro, es algo como demasiado como familiar, ¿cachai? Ponte tú ahora mis Mm, hermanos, como estoy viviendo este mes con mi mamá y mi hermana y mis hermanas, mi mamá y mi hermana están haciendo todas las semanas videos para mandárselo a los niños, ¿cachai? Entonces están todo el tiempo leyendo cuentos, ¿cachai? Inventando juegos. Entonces es verdad, como que yo creo que en mi caso no es difícil vincularme con la infancia porque mi familia es un espacio donde se habla mucho de la infancia, ¿cachai? Entonces, claro, no es difícil, ¿cachai? Y no es difícil como mantener ese espacio, ese niño interior, ¿cachai? Eh, sí, yo creo que es un poco eso. Oye, había ya. una pregunta. ¿Qué consejo le Sí, darías? Dale. esa léela tú, porque Ah, está muy ya. buena. ¿Qué consejo le darías a alguien que dibuja como Loli, como yo, pero ama el dibujo? Me encantaría hacer un libro de niños, para niños o de niños. El consejo es que no sé qué significa, o sea, qué tan como mal, entre comillas, dibujas, porque igual hay gente que dibuja mal y hace libros increíbles, o como tradicionalmente mal, ¿cachai? Eso no es como un impedimento. Y hacer un libro para niños es como lo que hacen la mayoría de los autores ilustradores, que es como hacer un guión, ¿cachai? Trabajarlo harto, quizás tomar un taller con alguien que sepa hacer guión y cuando tengas el guión y el storyboard, que es como las ilustraciones emboceteadas, lo armas y lo empiezas a trabajar aún más para hacer las ilustraciones finales y lo mandas a una editorial.
Y si sientes que te faltan como habilidades como ilustradora, toma un taller también de ilustración. Pero igual siempre dibujar mal no es algo malo, ¿cachai? Puede ser algo entretenido, como hay muchos ilustradores que dibujan, entre comillas, mal o dibujan raro y hacen libros muy bacanes y les va súper bien. Lo importante es como tener seguridad en ese estilo y entender que ese estilo tiene como un sentido, es coherente en sí mismo, ¿cachai? Cuando un estilo es como feo, pero tiene sentido, es coherente y lo estás haciendo como un poco adrede así, ¿cachai? Funciona, y eso es lo importante, que funcione igual, ¿cachai? Y no sé, pues le puede ir bien como con la gente, ¿cachai? Pero claro, si quieres hacer una cuestión como una ilustración, acuarela, súper como realista o preciosa y no tienes esas habilidades todavía, quizás empieza por otra cosa, ¿cachai? Algo más sencillo, o toma talleres para lograr eso. Yo tuve que tomar como hartos talleres de acuarela para poder entender bien la acuarela. 2 en verdad, pero quizás no tanto, pero igual tuve que tomar porque era difícil, es difícil la acuarela, por ejemplo, ¿cachai? Si quieres hacer ilustraciones al óleo también o digital también, no sé, son distintas cosas, ¿cachai? Igual quería dar el dato, no sé si tiene que ver con todo esto, pero el dato de que me compré un iPad el año pasado, me compré un iPad súper chiquitito, no el iPad Pro. Igual les recomiendo comprarse un iPad como con buena, no sé si tan grande tamaño, pero con buena capacidad del almacenamiento. Y el iPad encuentro que está acuático, como para si quieres meterte en la ilustración digital, empieza por un iPad porque es muy orgánico, es muy fácil de usar, es muy parecido al dibujo, ¿cachai? Yo empecé por Photoshop y lo odié por muchos años, me costó mucho entender Photoshop, mucho. Y en cambio con el iPad fue un amor así absoluto, inmediato y fue increíble, ¿cachai? A primera vista. Sí, absolutamente. Así que les recomiendo mucho a los que quieren como meterse a la ilustración, intentar de alguna forma acceder a un iPad. Yo sé que es difícil porque son caros, ¿cachai? Pero hay algunos que no son tan caros porque son más chiquititos. Y eso se puede, quizás con cuotas. Y si no saben, lo que yo también hice primero fue que le pedí el iPad a una amiga ilustradora, me lo prestó un fin de semana y fue como, ya, sí, esto es lo que quiero y lo compré, ¿cachai? Ah, bien Pero hecho. Te aseguraste. sí, me aseguré, sí. Oye, mira, acá te preguntan, ¿cómo disfrutas del éxito al ver una ilustración, ver el libro, ver a un niño con el libro? Qué buena pregunta, Nicolás. ¿Cómo disfruto el éxito? Sí, es un éxito, es verdad, lo que tienes razón, porque lo disfruto sobre todo cuando voy a los colegios. Lo que pasa es que los libros que he sacado los saco con una editorial que se llama Ediciones CCM Chile o Barco de Vapor, o sea, que tiene una colección de Barco de Vapor. Y ellos tienen una estrategia que es básicamente venderles los libros a los colegios, entonces además te llevan mucho a colegios, ¿cachai? Entonces me han llevado a varios colegios en Santiago y en otras regiones, y ahí ver a los niños que como les leo el cuento y sus expresiones, sus preguntas, las caras que ponen, las preguntas, a veces unas preguntas en general muy chistosas, las preguntas muy chistosas. Eso es un éxito, eso es como muy bacán, ¿cachai? Ver que la cuestión funciona, que tiene sentido, que salen reflexiones buenas, ¿cachai? Me acuerdo que creo que con Papá Rockero lo llevé hace poco y salió unas reflexiones heavy sobre como que es como los papás que no están en la casa, ¿cachai? Como todo el tema como de la paternidad y maternidad ausente, así se salió heavy ese tema y como que con las profesoras quedamos así como, wow, como con las reflexiones de los niños, ¿cachai? Que eran así muy tristes en general, ¿cachai? Y como muy pocos niños contentos de que su papá estaban en la casa, en fin. Otro tema, pero eso es muy bacán, ¿cachai? Como ver así como a los niños entusiasmados con el libro. Y también es lindo cuando les gustan las ilustraciones también, cuando te dicen como, oye, tía, dibujas bien, que no me dicen tía. Así que eso Vi sí, una, es muy lindo. vi una ilustración que hiciste que decía que una niña te había dicho como un piropo que era como me encantó su maquillaje. Como que Sí, ocupaste una sí, situación y la traspasaste al dibujo y fue como que más encima te encantó porque tú no usas maquillaje habías puesto ahí. claro, como que yo no estaba usando maquillaje y me dijo,
Me encantó su maquillaje, ay, muy exquisita, sí, fue muy chistoso. Es que es muy chistoso, de verdad que es muy gracioso ir a esto, a los colegios, porque pasan todo el tiempo cosas así, como que en general me tocan cursos muy chicos, me ha tocado hasta pre-kinder, entonces de repente, claro, a esa edad todavía no saben lo que es hacer una pregunta, como el concepto de hacer una pregunta, y hacen reflexiones nomás, como hacen oraciones como reflexivas nomás, entonces salen cosas muy chistosas. Mm. En general, como lo que te decía, como que se concentran mucho en ellos mismos, entonces claro, como que todos tienen un papá rockero, todos tienen guitarra en las salas, ¿cachai? Eh, o todos tienen, en papá rockero hay un perrito, entonces todos tienen un perro en la casa también, se ponen a hablar del perro, se distraen. Salen cosas muy divertidas, en verdad, muy, muy divertidas. Oye, y ahora ¿Mm? pasando al tercero, eh, tu libro, Ah, la las ciencia, las palabras de Kensei. sí, Hablaste de un tema súper, o sea, metiste ahí un tema súper delicado y lo metiste hace ya 3 años atrás, cuando sí, todavía no era algo que se discutiese tanto como sí lo fue el año pasado particularmente, puede respecto a la ser. inmigración, respecto a la llegada de la gente proveniente de Haití, ¿cachai? Y creaste un personaje, una niña haitiana en una escuela donde se mezclaba con otras hablas, con otro idioma. Sí. Cómo fue ese proceso? Eh, Esta es una historia que yo tenía hecha anteriormente para otro, como lo tenía hecho, porque tú que este lo saqué el 2016, este libro, y el libro lo tenía, claro, salió el 2017, entonces lo creamos a finales del 2016. Ah, me escribió el Alex Pervis. Hola Alex, ¿cómo está ahí? Y eh, era un libro, era una historia que yo tenía hecha con un niño, creo que era chino, ¿cachai? Como que cambié los personajes. Era un niño chino que llegaba a un colegio y que en el fondo no podía expresarse, porque el tema en el fondo en las palabras de Ciencia es claramente la inmigración y como una niña migrante que llega a un colegio, pero sobre todo también el tema es el lenguaje, que eso es lo que me interesaba mucho hablar, como en el fondo una niña que habla otro idioma, cómo se comunica con sus compañeros, ¿cachai? ¿Cómo lo hacen? Entonces, en el minuto que con la editorial decidimos sacarlo, eh, pensamos darle una vuelta y lo hicimos un poco más largo también y lo hicimos con una niña haitiana, porque en el fondo, claro, había mucho tema con los haitianos y porque además era un tema de lenguaje también, porque ellos no hablan español. Mm. Cuando llegan a Chile no hablan español y además yo me había vinculado con otras instituciones que tocan el tema y habíamos hecho cosas sobre migración y claro, tenía unas amigas que trabajaban en una escuela en Estación Central con niños, con muchos niños de Haití. Entonces además yo fui y conté este cuento antes de editarlo, lo conté allá, fui a una sala de clases y lo conté y empecé a cachar cómo era un poco como la relación, cómo los niños se enfrentaban a este cuento y resultó bien, ¿cachai? Pero igual fue súper fuerte porque además habían niños, habían varias niñas que eran algunas haitianas y otras como de otros países centroamericanos y había uno específicamente que había llegado recién y que no hablaba nada de español y que estaba así metido en sus brazos, absolutamente como deprimido, ¿cachai? Y fue muy heavy igual, porque era como ver realmente el choque cultural, ¿cachai? Las profesoras súper motivadas, ¿cachai? Haciendo todo el esfuerzo, pero igual hay un choque cultural, pues. Mm. Y nada, el libro ha resultado bien, ha resultado súper bien. Lo hemos llevado a otras ciudades, en la mayoría de los colegios hay niños migrantes, tanto de clases sociales altas como de clases sociales bajas. Obviamente en clases sociales altas es otro nivel como económico y por lo tanto, no sé, los problemas son otros, claramente, ¿cachai? Pero igual funciona. Igual, de hecho, el año pasado me llevaron a un colegio de hartos recursos y la profesora encargada estaba muy entusiasmada porque quería que se hablara de ese tema, ¿cachai? Quería que habláramos de la migración. Y era un colegio así, muy de clase alta. Y funcionó súper bien, ¿cachai? Así que nada, igual, claro, es un libro como complejo igual, ¿cachai? Como con una temática problemática.
Pero creo que lo que me decía la Cata, que también fue editora en este libro, que en el fondo igual es interesante hacer un libro con una portada con niños, ¿cachai? De como de otros países, ¿cachai? Es interesante que esté esta portada, ¿cachai? En los colegios, ¿cachai? Mm. Y esa motivación es algo que, no sé, pues me motivó también a hacerlo, ¿cachai? En el cuento no solo hay niños haitianos, sino que hay una niña que es de Colombia, otro de Perú, ¿cachai? Hay un niño que es de Temuco, también se habla como de la migración en el mismo país, ¿cachai? Entonces como que es un libro que intenta como abordar un poco la migración en su amplio espectro, pero también el tema del lenguaje, ¿cachai? Como en el fondo cómo uno aprende el lenguaje con los niños, ¿cachai? Que los niños igual aprenden rápido el lenguaje, y sobre todo entre ellos mismos, ¿cachai? Mm. Eso como que quise mostrarlo harto, que igual me pasó cuando era chica con una compañera, pero quería como mostrarle eso, ¿cachai? Como en el fondo los niños van aprendiendo y la amistad también ese es un tema como transversal en la historia también. La amistad entre Kensia y sus amigas. Mira, así como una especie así como de resumen, tú podías Ujú. estar en desacuerdo con lo que, con la reflexión que te voy a decir, pero como que siento que pasando del papá rockero a tu segundo libro Si con no el este invierno, invierno, claro, y las palabras de Kiencia, como que ¿sí? siento que de algún modo los adultos tendemos a subestimar a los niños, tendemos Mm. a no escuchar y a no comunicarnos directamente con ellos y no conectarnos ni siquiera con el nuestro. ¿Se Puede entiende? ser. Mm. Y que nos alejamos, y una de las cosas que es la razón por la que me interesa tanto este tipo de conversaciones y me interesa tanto el tema de la creatividad, es porque muchas veces la creatividad tiene ese origen, o sea, el origen con la libertad, con esto de no tener trabas, con esto tan liberado de los niños, con esta alegría, con este disfrute, quizás con este pesar incluso que gatilla ciertas emociones y que provoca que tus procesos empiecen a explotar. Y, y me gusta mucho ver que lograste reunir muchas dimensiones complejas de niño ¿Ya? ¿Sí? que no siempre son tan como visualizadas por nosotros los adultos. O sea, mira lo que te tocó vivir. O sea, te tocó ver a niños que, hablando de un papá rockero, buena onda, que sale al bar a tocar y que de repente sufre porque no puede hacerlo su trabajo, pero aún así lo tiene. Terminaste Claro. hablando con niños de que el papá está ausente. Aquí Sí. terminaste llegando a un tema súper duro que es la inmigración, con todo el lado amable que pueda tener desde el lenguaje y desde la inclusión, pero tiene otro lado que es el abandono, la pobreza y un montón de otras cosas que se abren a la hora Sí, po. de abrir tu libro también, ¿o no? Sí, sí, po. Sí, pues las palabras de Kencia se habla mucho como del doloroso que es la migración, pues, como dejar a tus seres queridos, no tener una casa. Sí, yo creo que igual ese es como mi objetivo, como explorar como las varias dimensiones de la infancia, pero también como de lo que es el ser humano igual, pues, en el mundo actual. Yo creo que Papá Rockero en ese sentido, claro, es como más novedoso, quizás, como buscando no sé, como examinar qué es la paternidad en un mundo actual, ¿cachai? Como que con Papá Rockero te podía hacer muchas preguntas, como ese papá que quería tener una hija, ¿cachai? Mm. ¿Dónde está la mamá? Que es una pregunta que me hacen mucho los niños, porque los libros para niños siempre hay papá y mamá, siempre, ¿cachai? En general. Y en este libro no, pues hay un papá nomás. Y nunca hay una mamá. Entonces los niños me preguntan, ¿dónde está la mamá? Y yo les pregunto de vuelta, como, ¿dónde ustedes creen que está la mamá? Y ellos mismos responden solos, como está en el supermercado, se separaron, se murió, se fue, ¿cachai? Salen esas respuestas desde ellos mismos y en ese sentido, claro, Papá Rockero es como mucho más peliagudo o igual que las palabras de Kencia. Y Sin nevar este invierno, yo creo que aborda más lo que decía ya antes, que es el juego, ¿cachai? Que es una weá absolutamente fundamental en la infancia, como Mm. el juego, los niños aprenden a través del juego, entonces es súper importante la exploración de la naturaleza y como explorar la naturaleza a través del juego, ¿cachai? Y claro, y Sin nevar este invierno es el tema, ¿cachai? Como en el fondo
¿qué puede hacer un niño en una ciudad como la de Santiago? Porque es una ciudad muy santiaguina, en un invierno frío, con un poco de nieve, o a veces con lluvia. Y los otros libros no los tengo acá, pero también tenemos otro libro con la Yani Santa Cruz, que hicimos un libro que se llama Los saberes de mi abuela, y lo hicimos con la editorial LOM, que es una editorial chilena, obviamente súper conocida, no sé si la cacháis, ¿cierto? ¿No? Sí, sí. LOM Ediciones, y es un libro que hicimos sobre patrimonio cultural, ¿cachai? Una abuela sureña con su nieta y como exploran Ah, un sí lo pueblo. vi, te iba a hablar de eso también. Muy Ya. lindo, me tincó mucho. Es súper, a mí me encanta ese libro porque habla mucho sobre el patrimonio, y el patrimonio es, no sé, a mí me fascina. Bueno, de hecho hice el magíster, el diplomado, hice un diplomado al respecto. No tengo acá a mano, pero mi mamá no lo tiene, no es tan fan. Pero es súper bueno. Oye, y englobando esto, Ya. ¿cuál es tu opinión respecto a esto que es la creatividad? O sea, hablando Ya. Sí, pues. desde este concepto. Sí. Como, ¿qué es la creatividad? Claro. La Fran en la discusión pasada, la conversación pasada, decía que era un mecanismo, una forma de salir como de problemas, ¿te acordáis? No, Algo así de decía, ¿no? resolución, como Claro, resolución sí, de problemas, conseguir sí. resolver. Sí, igual lo encontré súper interesante porque nunca lo había pensado de esa manera, como que no se me había ocurrido que claro, en verdad la creatividad es eso, es como que en mi caso, creo yo, que es como cómo salgo del aburrimiento a través de la creatividad, que es como inventar algo, ¿cachai? Como ponte tú ahora en la cuarentena, ¿cachai? Todos estos días, esta semana no trabajé, entonces igual estaba un poco aburrida y como que todos los días me busco una manera como un poco de salir del aburrimiento, que igual es complicado porque en la vida actual, como con Netflix, internet y todo, podéis en verdad estar todo el día viendo series. Pero la creatividad para mí, claro, es como, para mí así, yo creo que voy a ser más cursi, pero siento que es como un motor personal que tengo que me hace funcionar, ¿cachai? Que es como un fuego interior. Es muy cursi lo que digo, pero yo lo siento de esa manera, ¿cachai? Yo siento que es una cuestión que me mueve constantemente, ¿cachai? Y onda, como que me pasa que estoy en mi vida cotidiana ilustrando algo y después me pongo a ilustrar otra cosa o hacer otra cosa manual, ¿cachai? Y es como una especie de alimento, no sé, para mí esa es la creatividad, como que me alimenta el espíritu. Sí, siento que eso para mí es la creatividad. Y para mí, personalmente, es algo que me ha resultado muy fácil. Espero que la cuestión siga así. Puede ser que en unos años más o en un tiempo más como que la cuestión se diluya, ¿cachai? Pero O para se mí, transforme. claro, quizás se transforma en otra cosa, claro. Ojalá que sea así. Pero a mí constantemente se me están ocurriendo nuevos proyectos, nuevas historias, ¿cachai? Ahora con el iPad puedo como archivar las historias en Procreate, que es el programa que tengo, entonces veo todos los proyectos que tengo archivados y los sigo haciendo, ¿cachai? Y no sé, siento que he pensado mucho igual, encuentro muy bacán que me haya escrito, porque siento que he pensado, los últimos 6 meses he pensado mucho en la creatividad, como qué es, ¿cachai? ¿Por qué hay gente que es más creativa que otras, ¿cachai? O por qué hay gente que es más talentosa creativamente, o hay gente que es más talentosa en la técnica también, ¿cachai? Como que son cosas que se dan y creo que tiene que ver con la personalidad mucho, como pero también, claro, como lo que hablábamos antes, como los contextos históricos también, por las facilidades que te ha dado tu familia, tus privilegios absolutamente, los colegios en los que estuviste y cómo ese colegio te abrió ese bichito, te lo alimentó o te lo cerró también. Hay muchos ilustradores que dicen, pucha, yo en el colegio nadie me alimentó el bichito de la creatividad, o sea, nadie me llevó a talleres, ¿cachai? O tengo amigas también que me dicen, Antonia, ¿tú tuviste talleres así toda la vida? ¿O tuviste como acceso a las manualidades, ¿cachai? De alguna forma, yo jamás tuve eso, ¿cachai? Jamás, onda, mi colegio era una cárcel. Me acuerdo de un amigo una vez me dijo eso, mi colegio era una cárcel, ¿cachai? Eso era. Y tú estuviste como en un paraíso de la creatividad, ¿cachai? Entonces,
Es que igual, porque en el fondo, claro, ahí están los contextos históricos y los privilegios. ¿Sabéis, Eso, sabéis lo que sí, me sí. pasa? Que, mira, yo, bueno, algo de saber, yo soy entrenador de fútbol y Sí, apasionadísimo por el tema. De hecho, la columna vertebral de todo esto un poco es para empezar como a nutrir ese ah, ya, aspecto que es también súper limitado en el fútbol, porque en el fútbol como que el creativo es muy conocido, es muy es uno, dos, tres, pero no son miles, son poquitos. ya, ah, Y ya, ya, ya. y me llama mucho la atención que no sea un objetivo tener un grupo de creativos, sino que, ¿qué es lo que pasa? No, espero que espontáneamente llegue o voy a comprar un creativo o voy a entusiasmar a un creativo, pero no es generarlos. Ah, Y yo, como te contaba, leí un estudio, este estudio de la ceguera y la creatividad, ujú, y decían que un poco lo que tú me estabas diciendo, que le encontré mucho sentido, que el tema de que la creatividad muchas veces nace de dos aspectos súper importantes que tienen que ver con la herencia, con claro, tu genética y todo lo demás, y también con tu nivel educativo. Pero ahí, ¿dónde se me corta todo esto? Se me ya, corta cuando encontráis futbolistas que viven literalmente en la mierda y te claro, encontráis que son geniales. O sea, son capaces de resolverte múltiples problemas en muy cortos periodos y de repente pasa esto. Entonces, claro, bacán. es súper Sí, apasionante darte cuenta de que no cabe solamente la definición en un solo claro, punto. sí, pues. Es como lo que dice la Fran la vez pasada, que en el fondo la creatividad igual es una forma de solucionar problemas y muchas veces Mm, la precariedad tú tienes que estar solucionando problemas como constantemente, ¿cachai? Como... exacto. Y eso, claro, te activa mucho esa parte del cerebro probablemente, ¿cachai? Entonces, claro, después llega a la cancha y lo activa también nuevamente. Mm. Oye, ¿y el futbolista que es creativo, cómo es creativo? ¿Cómo un futbolista es creativo? ¿Como que hace pases distintos, se mueve distinto en la cancha? Mira, usualmente lo que se ve es cuando encuentra o resuelve situaciones de una manera inesperada. Ya. Generalmente es ese que es capaz de entregar un pase por donde nadie esperaba que pudiese pasar, Ah, claro. o que a través de un movimiento Mm, genera sorpresa, sí, o que con la velocidad de su decisión logra desarticular el plan del rival. ¿Cachai? qué bacán. Y Sí. eso es algo súper como exigido, es algo como muy valioso. Un futbolista creativo es un futbolista altamente demandado. Claro, Entonces, claro. pero también yo preguntando, y por eso un poco me entusiasmé en conversar con gente que no fuese de mi rubro, porque cada vez que lo hago Claro. me da la impresión de que esperan que espontáneamente aparezca este weón creativo en lugar de hacer la pega de crearlo, de ¿De entusiasmarlo, de estimularlo? estimularlo, claro. Ah, claro. ¿Cachai? Claro. De hecho, en muchos foros de creatividad se habla de que el creativo siempre tiene una personalidad particular y tenéis que tratarlo de una manera. ¿Te fijas? Ah, Eh, que me imagino que también entra dentro de la definición del artista, o sea, a un artista puede o a ser. alguien creativo musicalmente hablando o de cualquier otro rubro, tiene una personalidad particular. No sé si a ti te pasa eso. Me pasa mucho que me tratan como el artista siempre, como en espacio de amigos y familias, como, ah, es que tú eres como el artista, el artista. Y eso implica que soy como volada y como que estoy pensando en otras cosas, ¿cachai? Eh, ay, pero no sé, tengo muchas ideas en la cabeza. Siento que igual Bacán. me pasa que quizás en la cancha, en el fútbol, ser creativo es ser también innovador, ¿cachai? Y como Claro, vanguardista también, como que está inventando cosas nuevas, ¿cachai? En mi sin duda. caso, claro, yo no sé si soy tan innovadora ponte tú en términos técnicos, ¿cachai? Pero sí estoy constantemente creando nuevas ideas, nuevas historias, que igual eso Ujú. puede ser creativo, ¿no? Como armar nuevas historias, igual es algo que tiene que ver con la creatividad, Sí, absolutamente. ¿cachai? Eh, pero al mismo tiempo hay personas que son
muy innovadoras en lo técnico, pero que se quedan creando la misma cuestión por 10 años, ¿cachai? Y que no innovan tanto, ¿cachai? Onda, no sé, Charles pues Arangui, quizás, dice tu amigo Nicolás. sí, el gran Charlie Arangui. Sí, Sí. Y entonces, claro, quizás eso también puede pasar en el fútbol, quizás como un futbolista que hace la misma, como inventa una nueva jugada y la hace constantemente la misma y después deja de ser como creativo también, ¿cachai? Que también puede claro. pasar eso. Siento que es igual pasar todo en el mundo de la ilustración, como que te encuentras un modelo que fue muy alucinante y que todos quedan como, ¡guau! Oye, esta persona hace las caras y los brazos y las manos muy, muy bacán, ¿cachai? Y todos como que rayan, pero esa persona se puede quedar 10 años en la misma, porque funcionó, y se puede quedar 10 años en en el mismo estilo, como se dice, ¿cachai? O sea que Entonces ahí, ahí, ahí no pasa sé. algo súper curioso, mira, y Mm, no lo había pensado, pasa que la creatividad se transforma en identidad, sí, pasa a ser absolutamente, sí, identidad, sí, pasa que sea tu registro, tu firma, claro, sí, 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 sí. de ahí Es tenés que heavy. saltarte a otra. O sea, Sí, po, alguien creativo en el fondo se igual es tiene que alguien saltar, inquieto, sí. sí. Exactamente, como, claro, una persona creativa espontáneamente se va a aburrir de eso y va a buscar otra cosa, va a buscar otro Mm, modelo, porque en el fondo es fome igual, es fome. Sí, no, no, sé si tiene otra explicación, es aburrido hacer siempre lo mismo, ¿cachai? sí, po. Claro, la Kika pone a Bowie, que es verdad, pues Bowie que da todos los estilos increíbles que tuvo, claro, es un muy buen ejemplo. Ahí da un ejemplo de alguien Eh, súper inquieto que Súper inquieto, se saltó sí, de una a otra cosa sí, y que hizo de su identidad la alternancia, el cambio. sí, sí, pues, absolutamente. Sí, eso es muy interesante. Ahora, y en los ilustradores pasa mucho que se vinculan con la identidad, y yo veo ilustradores que buscan tanto como el tema de la identidad que incluso empiezan a usar la paleta de colores que usan en sus ilustraciones, ¿cachai? Se tiñen el pelo del mismo color que usan en sus ilustraciones, como que se atente al estilo artístico en el que están, ¿cachai? Y Mm. ¿está ahí? Sí. Sí, Y sí. entonces, a mí me pasa que no me gusta mucho eso, porque encuentro que no sé si podí, me da nervio como vincular tanto mi estilo como con mi propia personalidad, porque siento que la personalidad es algo más, no sé, más personal también. Pero, pero pasa harto eso en la ilustración, que claro, como que buscan un estilo de vida casi igual a sus ilustraciones. Pero a mí no me gusta también porque me encanta la flexibilidad, ¿cachai? Como que encuentro muy interesante poder hacer un libro con un estilo, hacer otro libro con otro estilo, ¿cachai? Mm. Y a ver, muchas veces busco como hacer constantemente, o sea, hacer libros con distintos estilos y me pasa que igual termino cayendo en un estilo que es súper parecido. Y es como, pucha, me encantaría poder hacer un libro que tú dijeras como, oh, esto no es de la Antonia, ¿cachai? Esto es de otra persona y después yo decir como, no, sí, es mío, yo lo hice. Pero Y eso igual está sujeto mucho a que eh, quizás lo que hablábamos antes de que son proyectos que te pide la editorial y que te dice, oye, yo sí, te contraté por sí, ser la sí, Antonia, no te contraté para, no sé, claro, claro, sí, pues obvio. estoy No, pero igual inventando. uno puede, claro, pero en el fondo yo puedo, ponte tú, decirle a la editorial, mira, voy a hacer este libro, ponte tú, como al óleo, y les mando ejemplos, ¿cachai? Y les digo, miren, les tinca esto, pero el ilustrador se las ingenia para... ay, me distraje. El ilustrador se las ingenia en el fondo para que igual convencer a la editorial, ¿cachai? Entonces les manda una ilustración, ponte tú al óleo, pero igual parecido a lo que ellos están buscando, ¿cachai? O a lo Mm, que yo estoy haciendo. Pero en el fondo yo sé que voy a hacer algo distinto a lo que hago en general, ¿cachai? ya. O porque tú no sé, voy a hacer un libro collage, ¿cachai? Pero claro, ahí tiene que ver quizás con que yo puedo hacer, o sea, lo interesante es que si quiero como innovar absolutamente, puedo hacer un libro personal, ¿cachai? Un proyecto personal, ¿cachai? Y de ahí mandárselo a alguna editorial y ahí ver si alguna editorial prende, Ah, ¿cachai? claro. Ya ese otro canal. Otro canal, claro, Claro. otra forma, y que es muy usada también, muchos ilustradores lo hacen, ¿cachai? Y que particularmente tu momento, que ya tienes experiencia, tienes tus libros, te lo permite. O sea, también hay que Sí, tener una espalda claro. para poder llegar y abrir esos horizontes, digamos.
sí. Y yo creo que por eso mismo me puse a hacer libros al principio, como para poder decir como, mira, yo igual hago libros, igual ya tengo mis propios libros, ¿cachai? Como que eso es lo que intenté hacer al principio. Pero sí, yo creo que en resumen, así como pensando en todo lo que hemos hablado, claro, es como la creatividad en el fondo tiene que ver con la innovación, como con no quedarse dormido, con hacer cosas nuevas, distintas, y con básicamente estar creando, si eso es la cuestión, así como estar generando nuevos proyectos que te satisfagan y que tengan que ver con tus propias necesidades. Yo creo que mis propias necesidades son como hablar sobre la historia, hablar sobre cosas como más políticas a veces y hablar sobre la infancia, ¿cachai? Pero hay ilustradores que sus motivaciones son hablar como de su propia cotidianidad, ¿cachai? De las relaciones amorosas, de que, no sé, por la sexualización del cuerpo de la mujer, ¿cachai? O, no sé, ¿cachai? Como hay ilustradores que son súper chistosos, que usan mucho el humor también, ¿cachai? Que se ríen y que son súper sarcásticos. A mí me da nervio meterme al sarcasmo y al humor porque igual tenés que ser muy chistoso para hacer algo así, como que no sé si me da. Sí. Bueno, también es parte de conocer tu proceso creativo, es conocer tus límites, pues saber Sí, hasta dónde claro, puedes llegar. sí, Oye, sí, te tengo sí. una pregunta como para que terminemos. Ya, Eh, que es más que nada una distinción. Tú logras distinguir entre conceptos que son la sensibilidad, la inspiración y la creatividad. O sea, hay una diferencia entre esas ya. tres que Sensibilidad. muchas veces hablamos de la sensibilidad del artista, muchas veces Ah, hablamos sí. de la inspiración como este proceso, como confundiendo el proceso creativo y la creatividad como sinónimo. ¿Pero tú Ah, entiendes las tres como algo diferente? sí, O... sí, súper. Sí. Sí, porque la creatividad es quizás como lo que hemos estado hablando, que en el fondo es un espacio que te como una maquinita que tenés adentro y que tenés que estar como alimentándola y haciendo nuevas cosas o creando. Y la inspiración es un concepto que igual está súper como machacado por los artistas y los ilustradores, que es como, la inspiración, claro, es como una idea que aparece, que se te ilumina en la cabeza, pero que muchos artistas dicen que como que la inspiración te tiene que pillar trabajando. Esa es como la frase clásica, que creo que la Ujú. dijo Picasso, no sé. Está bien como, está bien ensuciada ya. Pero lo interesante de eso es que, claro, que es verdad, ¿cachai? Como que tú no podés dejar de trabajar para esperar que la inspiración llegue, ¿cachai? Pero la inspiración igual alimenta harto a la creatividad, ¿cachai? Es verdad eso. En el Sí, fondo hay quizás un un nexo. futbolista que está en la cancha y que es creativo, el futbolista en el fondo es muy brillante porque en un segundo aparece esta idea y que es como la inspiración, pero lo pilla trabajando y hace como ese pase increíble que permite hacer el gol o hace ese gol, ¿cachai? Y la sensibilidad yo creo que es algo que es de la personalidad de la persona, pero también muchas veces cultural, ¿cachai? Como que una persona que tiene como este bagaje cultural, o una familia que es artista y fue un colegio más privilegiado, etcétera, puede tener como una sensibilidad especial para el arte, la música. Pero yo siento que en un mundo como súper como globalizado y con acceso a internet y como niños que están constantemente accediendo a música, a arte, a cosas increíbles, yo creo que es difícil igual que no aparezcan artistas que no son, que pueden ser de varias clases sociales distintas, ¿cachai? Mm, Y ahí la sensibilidad puede ser súper amplia. claro. Y la sensibilidad yo creo que es más cursi, igual, es una palabra más como, no sé, que no sé si confío tanto. ¿Cachai? Como Dale. que no sé, me suena como a otras cosas. Eso, Oye, ha sido un verdadero placer, lo he sí, pasado la estuvo muy raja. entrete. Sí. Siento que no sé cuánto llevamos, no tengo idea porque no tengo un reloj en la mano, pero siento que Ah, yo llevamos mucho tampoco. rato hablando. Sí, Y para mí ha sido puta, de un aporte tremendo toda esta conversación. Te sí, para mí agradezco mucho igual. de tu tiempo. Gracias a ti igual. Creo que llegamos a conclusiones que ninguno de los dos esperaba. A mí por lo menos me pasó eso, Sí, sí, súper. que Me acuerdo que me sí. quedaron muchas cosas dando vueltas en la cabeza. Sí, O sea, vuelvo a repetirte lo mismo que le dije a la Fran, totalmente invitada para un futuro. Yo estoy sí, ocupando obvio. ahora esta plataforma porque es más sencilla y de repente más cómoda para hacer Sí, funcionó interacción con más súper. personas, Sí, pero en un futuro quizás meter
a más gente entre medio sería la raja. Sí, Y eso, pues. Y mira, bacán. no quiero dejar de lado Ah, ya. esta, esta imagen que tengo tuya, ¡Oh, qué antigua! Sí, ¿cachai? Es sí, para que mucha gente ahora actualmente está súper de moda los análisis y la información que está entregando la Fundación Sol. sí, po. Pero la Fundación Sol lleva años y esto lo hiciste el 2014, Es que lo ¿cachai? hicimos como con un colectivo, que nosotros trabajamos en un colectivo político, que se llama Ya. Revuelta con O la chica. sea, Entonces, mira, voy a volver a ponerlo para que cachen que lo vigente que está la imagen hoy. ay, O sí, qué heavy. sea, ¿cachai? Qué- Es dura la sí, imagen igual. es dura, sí, po. Y, Sí, y es como súper, para mí, a mí me pone muy contento encontrarme con gente que es capaz con su talento, con sus recursos, plasmar esta información de una manera en que todos lo entendamos. Que en el fondo sí. ese es el gran logro del arte gráfico, que Mm, logramos ver a través de una imagen los sí, elementos que nos permiten entender un mensaje que muchas veces no es fácil de entender de una. sí, sí, Así sí, que absolutamente. te Qué bacán. agradezco gigante todo tu tiempo y tu experiencia y pucha, estamos en contacto. Oye, gracias Claudio también porque necesitaba como hablar de algo que fuera distinto al, a la cuarentena y te juro que necesitaba una conversación distinta. Bacán, bacán, Así que bacán. gracias, te pasaste. Muchas gracias Ya, por la pues. invitación. Ya, Oye, que un estés abrazo bien. grande Un y ahí abrazo. estamos en contacto. Ya, Chao, que estés chao. bien. Chao. Igual tú. Chao. Chao.